Y tengo aquí a mi vera al autor del blog Gominolas de Petróleo. Creo que es el autor del blog Gominolas de Petróleo porque estoy dudando entre Miguel Ángel Urueña o Denzel Washington. Miguel Ángel, ¿qué tal? Porque vienes negro de las vacaciones. Vengo negro, vengo moreno. Pero negro en el buen sentido. Vengo negro por lo que... siempre es el buen sentido. Yo no sé por qué decimos, es que estoy negro, como si fuese algo malo. Sí, el negro no tiene connotaciones positivas, no suele tenerlas. Vengo negro por las dos cosas, por el sol y por esto de lo que vamos a hablar hoy, que es un poco... lo de la listeriosis. Ya imaginarás que sí. No me puedo ir de vacaciones, en cuanto me voy. Es que lo estaba pensando el otro día. Pero vamos a ver, ahora que necesitamos al Urueña para que aporte luz en este tema, para que nos hable de la listeriosis, se va de vacaciones. Pues nada, yo estaba... ¿No comerías carne mechada? No, pero no. Casi, porque estuve en el sur. Si me llega a pillar un poco antes... Nada, yo estaba como algún consejero por ahí de vacaciones. Pero no estabas en los toros, ¿no? No. Porque el consejero dijo, me habláis de la listeriosis cuando vuelva de los toros. Sí. Madre. En agosto ya se sabe, es otro ritmo el que se lleva. Sí, no sé si tendrá algo que ver con esto que ha pasado, porque la verdad es que normalmente esto nunca pasa, estas cosas, a ver, hay accidentes, hay alertas, pero normalmente se solucionan a tiempo y de hecho hay muchas veces que ni siquiera llegan a conocimiento de la población, porque se solucionan antes de que lleguen a ser graves. Y esto es lo primero que sorprende, que en una alerta de este tipo pues parece que todo ha funcionado mal y no ha funcionado como suele funcionar, que es muy rápido y eficazmente. Y bueno, pues ya a principios de agosto teníamos conocimiento, el 9 de agosto publicaba un medio de comunicación un brote de listeriosis con 12 personas afectadas en las últimas 2 semanas, decía la noticia. La listeriosis, ¿qué es la listeriosis? Pues mira, la listeriosis es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes y que puede ser muy grave. De hecho, puede causar la muerte sobre todo en personas de riesgo, sobre todo en bebés recién nacidos o en fetos. Pues las personas de riesgo son las mujeres embarazadas, las personas inmunodeprimidas, pues las que están, por ejemplo, en un tratamiento de cáncer, las que tienen los anticuerpos, las defensas muy bajas, las personas ancianas, mayores de 65 años, que ahora mayor de 65 años no consideramos anciano, pero más de 65 años es persona de riesgo. Y pues básicamente son esas las personas que tienen más riesgo de sufrir problemas graves, consecuencias graves con la listeriosis. Es una enfermedad que tiene unos síntomas parecidos a la gripe, que en el 10% de las personas ni siquiera manifiesta síntomas pues que es difícil de diagnosticar a veces porque se puede manifestar hasta 70 días después de haberse contaminado con la bacteria. Entonces hay veces que se producen brotes, pues como uno del que hablamos aquí hace unos meses, el brote más grande de la historia jamás registrado, que se produjo en Sudáfrica el año pasado y que duró más de un año. Y en aquella ocasión pues hubo más de 1.000 personas afectadas, hubo 200 y pico personas fallecidas. Y duró tanto tiempo porque estaban, evidentemente los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria no son tan buenos como lo son en España, pero aún así pues estuvieron durante un año buscando el origen y no lo encontraban, precisamente porque, al tener un tiempo de incubación tan largo la bacteria, pues claro, a saber qué fue lo que comiste que te sentó mal. Imagínate que ahora te encuentras enfermo por listeriosis y para averiguar el origen, que es lo que se hace, un estudio epidemiológico, pues te pregunto, vale, ¿qué has comido? Y tienes que remontarte 70 días atrás para ver lo que has comido. No me acuerdo. Claro. Y así pues con el resto de las personas afectadas, hasta que encuentras un nexo común de un alimento que han comido todas las personas que puede ser sospechoso de estar contaminado. En este caso de España, de este brote que ha sido el más grave registrado en España, pues el periodo de incubación ha sido mucho más breve, ha sido de 3 días, entonces ha sido mucho más fácil localizar el origen.
Pero en cualquier caso, pues una cosa, bueno, se han hecho muchas cosas mal. Una de ellas es pues no hacer público. ¿Se ha hecho algo bien? Y así terminamos antes. Pues la verdad es que poco se me ocurre, ¿no? La verdad es que casi todo lo que, no voy a decir todo, pero casi todo lo que podría salir mal o lo que podría hacerse mal, se ha hecho mal. O al menos con la información con la que contamos, que se ha publicado en la prensa. Por ejemplo, cuando se da a conocer cuando tenemos noticia de un brote de estas características, pues 12 personas afectadas en 2 semanas, pues es de sospechar que hay un problema, hay un foco concreto, no es algo que ocurra, o sea, es una anomalía estadística. Normalmente hay pues casos de listeriosis, se producen alrededor de 200 al año en España, si no recuerdo mal. 285 casos en el año 2017, tengo aquí apuntado. Esto es algo, pues nada, muy poco. Pues para que nos hagamos una idea, la enfermedad más frecuente de transmisión alimentaria es la campilobacteriosis. En el año 2017 se registraron casi 19.000 casos. Al lado de 200 y pico, pues son, ya ves, muy pocos. Lo que pasa es que la listeria pues es una enfermedad, o sea, es una bacteria muy peligrosa. Y bueno, pues la cuestión, a lo que vamos, si aparece un brote de estas características, pues lo primero es sospechar de que hay algo que no funciona bien, hay una cosa, algo, y bueno, pues lo primero sería advertir a la población de riesgo. Pues hay un brote, pues sobre todo mujeres embarazadas, pues no consumir fiambres, por ejemplo, o productos de origen animal crudos. Cuidado con la contaminación cruzada, que también se habló mucho de la contaminación cruzada. La ministra de Sanidad decía que había que tener cuidado con esto. El consejero de Sanidad de Andalucía, si no recuerdo mal, pues decía que no había problema con la contaminación cruzada. ¿Lo dijo después de los toros o antes de los toros? Y lo cierto es que sí hay problema con la contaminación cruzada. Es decir, si cogemos un trozo de carne mechada de esta que estaba contaminada, la cortamos con un cuchillo y con ese mismo cuchillo cortamos un tomate, pues el tomate puede estar contaminado con listeria. Eso es la contaminación cruzada. Y hay que tener precaución, evidentemente. Bueno, pues una de las primeras cosas que se hizo mal fue no avisar a tiempo y no advertir de las precauciones que debe tomar la población de riesgo. Luego se fueron sucediendo los casos y pues Facua, una organización de consumidores, alertaba de que algún socio le había ya comunicado que sospechaba de ese producto. Parecía que había sospechas también de algunos inspectores de sanidad, pero mientras tanto la administración no hacía nada, no emitía ninguna alerta oficial, y esta se produjo el día 15 de agosto, es decir, unas 3 semanas después de los primeros casos. Al parecer, porque hoy ha salido la noticia de que están investigando si en febrero se produjo un caso de listeriosis también por la misma causa. Pero bueno, veremos a ver. La cuestión es que, pues se emitió la alerta en principio fue regional, es decir, solamente se comunicó a Andalucía, con lo cual si, por ejemplo, comiste aquella carne y te fuiste de vacaciones a Gijón, como fue el caso, una familia sevillana que se vino de vacaciones a Gijón, pues no se enteró de que pasaba aquello. Luego se elevó la alerta a nivel nacional. Bueno, esto era porque la empresa decía que solo vendía sus productos en Sevilla. Luego, pues... Apareció una marca blanca. Apareció una marca blanca que se vendía con un etiquetado incorrecto, no se ponía la marca, de la que nadie había notificado, que al parecer se enteró un inspector de sanidad porque se lo dijo el dueño de un bar. Pero esto parece un chiste o una película de Ozores. Sí, esto parece más propio pues de hace 40 años, cuando no existían estas medidas de seguridad. Lo primero es que las empresas, ha habido mucha alarma social, evidentemente, con esto, y muchas personas decían, pero ¿cómo puede ocurrir esto y por qué no hay nadie encima de la empresa? Bueno, evidentemente hay que hacer inspecciones, pero el primer responsable de que las cosas se hagan bien es la propia empresa. Es decir, es como cuando conducimos un coche, por ejemplo, pues no tenemos un policía detrás, en el asiento de atrás, diciéndonos no vayas a 140 o no bebas alcohol. Nosotros somos los primeros responsables que tenemos que saber que no podemos beber alcohol y que tenemos que respetar los límites de velocidad. Y luego ya están los inspectores, en este caso la policía,
pues para velar que esas normas se cumplan y que somos responsables. Y si no lo somos, pues evidentemente hay sanciones y hay medidas para que lo seamos. Parece mentira que tengamos que explicar Sí, esto que pero está explicando Miguel Ángel Urueña a estas alturas, que parece Barrio Sésamo. sí, evidentemente, pero es que hay muchas empresas todavía, pues el pensamiento de... Bueno, si no me pillan... Sí, el pensamiento largo. que va un poco unido a eso, al pensamiento irresponsable de, bueno, pues lo mismo que cuando pagamos impuestos que son para Hacienda, que nos lo quita todo, y que pues este pensamiento pues De eso, picaresca. más propio de otros siglos, que a veces todavía siguen sucediendo. Sí, pues voy a poner aquí, yo que sé, que he limpiado la empresa, y si viene la inspección, pues yo que sé, como lo he escrito ahí, pues ya, y voy tirando, o copiando en los exámenes, pues cosas así. Al final, pues bueno, pues se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Si no haces las cosas bien, el examen no lo apruebas, y si copias toda la vida para aprobar los exámenes, pues cuando llegas a la hora del trabajo no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, y al final pues no te cogen. Vamos, que al final esto acaba cayendo por su propio peso. La empresa parece ser que no hacía las cosas bien, evidentemente, pues tenía productos que vendía bajo manga, parece ser, con lo cual no estaban controlados sanitariamente, sin marca de, vamos, sin registro de sanidad. Hizo obras de ampliación en la empresa sin pedir licencia de obras, trabajaba sin licencia de actividad del ayuntamiento. Bueno, pues una serie de despropósitos que... Y el empresario en estos momentos se estará tomando una cañita y silbando. Pues no sé, la verdad que... En la cárcel no está. Eso es lo que reclama mucha gente, que por qué no ha dimitido nadie todavía, por qué no hay nadie en la cárcel de forma preventiva. Hombre, no sé yo de esto, ya aquí se me escapa, pero bueno... ¿Por qué no se pegó en ningún bar? La cosa es que pues desde la administración también fallaron muchas cosas. Se dio a conocer que no se habían hecho inspecciones en la empresa durante los últimos 2 años. Que bueno, viendo cómo estaba la empresa, pues parece ser que sí que era necesario. Las inspecciones en las empresas se hacen con determinada periodicidad o frecuencia, que es más fácil de decir, dependiendo del estado de las instalaciones, de las prácticas que se cumplan. Pues el inspector llega y bueno, pues pasa revista, ¿no? Y si ve que las cosas se hacen bien, todo lo que tiene que comprobar, pues si hay limpieza, si las personas que operan con los alimentos van vestidos correctamente y pues por ejemplo llevan gorro, y bueno, pues estas cosas que hay que cumplir, pues bueno, pues te va puntuando de forma positiva, y los exámenes, las inspecciones, pues se van haciendo cada vez con menor frecuencia. Porque se supone... ¿Se sabe cuándo llega el inspector o llega por sorpresa? Pues depende del caso. Hay veces... Porque claro, si se sabe, hoy os ponéis el gorro todos, diría el empresario. A ver, normalmente avisan pues un día antes, por ejemplo, para que tengas preparados los papeles que va a revisar, y para que, bueno, para recibirle, para que estés en la empresa. Pero evidentemente si haces las cosas mal, aunque te avise el día antes, pues no vas a arreglar nada. O sea, si la empresa está sucia, si no cumples el etiquetado, si no llevas al día los registros, pues todo esto no se puede hacer en 24 horas. Decía el empresario que se había gastado un dineral en lejía. Sí, esto también fue muy comentado. Es verdad que... A ver, aquí pues depende de lo puntillosos que nos pongamos. En una empresa, en una industria láctea, en una industria alimentaria, no se limpia y desinfecta con lejía pura y dura. Se limpia y se desinfecta con detergentes y con sustancias desinfectantes, pues muchas de las cuales están hechas a base de hipoclorito sódico, de lejía. Con lo cual, bueno, estrictamente hablando, lejía no era, pero bueno, yo creo que tampoco podemos ser tan puntillosos. Lo que sí me parece es que este señor no tenía mucha idea de lo que hablaba, porque le escuché en una entrevista en la radio y decía unas barbaridades tremendas. Igual que algunos responsables pues del ayuntamiento, por ejemplo, que decía que las inspecciones no se hacían con tanta periodicidad como reclamaba la gente,
porque la empresa había adoptado recientemente un sistema de autocontrol. Un sistema de autocontrol lo tienes que tener desde el primer momento en el que abres la empresa. No es algo que te diga el inspector, venga, ahora ponte un sistema de autocontrol. Bueno, un sistema de autocontrol no es más que, pues eso, que tú mismo seas el que hace las cosas bien y el que lleva un control para verificar que todo eso se hace bien. Y en caso de que alguna cosa salga mal, pues poder corregirla. Por ejemplo, en este caso se ha detectado que había listeria, estaba la bacteria presente en los carros que se metían al horno de la carne mechada. Se ha detectado que estaban en las superficies de las mesas de trabajo, parece ser, esto no está confirmado. Entonces, o no se limpiaba bien, bueno, es verdad que la listeria forma capas que son muy difíciles de eliminar, pero bueno, con un análisis, con un buen análisis, porque también pueden... Bueno, esto es, imagínate que tenemos la bacteria y ponemos encima un papel de film. Claro, si vamos a coger una muestra para hacer análisis, pues ese papel de film nos puede decir que debajo no hay bacterias, puede dar falsos positivos. Entonces, para hacer análisis bien, pues hay que limpiar un poco, frotar un poco y coger muestras en diferentes directamente sitios. De la superficie de la mesa. Claro, coger en diferentes sitios, en diferentes superficies, pues en la mesa, en el carro de horneado, en los productos terminados. Y nos decía el señor que se habían hecho análisis y que había dado negativo. Bueno, no sé, luego se han hecho análisis posteriores y no solo han dado positivo en la carne mechada, sino en otros productos que también se vendían. Otro error de la administración. En un primer lugar se retiró la carne mechada y luego ya se fueron retirando productos que podrían estar contaminados, pues chorizos, no sé qué, productos cárnicos derivados que también estaban contaminados y que en un primer momento pues no se retiraron del mercado. Lo primero que habría que haber hecho es clausurar la fábrica directamente, viendo cómo estaban las cosas, y retirar todos los productos del mercado. Luego se ha visto también que parece ser que vendían croquetas y hasta 50 productos que no habían declarado, que vendían pues también un poco bajo manga, parece ser. Esta empresa era la empresa de Curro Jiménez. Pues vamos, así parece. Con lo cual, pues todo mal, ya te digo. Y bueno, pues así han salido las cosas, claro. Pues al final llevamos a día de hoy 212 personas afectadas, 3 personas fallecidas y 5 abortos. Y todavía hay bastantes personas ingresadas en el hospital, muchas mujeres embarazadas en observación. Y bueno. ¿Y responsables? En esta cuenta, ¿cuántos nos salen? Pues eso no lo sabemos todavía. De momento, pues el dueño de la empresa, que además hoy se ha publicado que el seguro que tiene la empresa pues es de 300.000 euros, o sea que no va a llegar ni para pagar la comunión de total, que vamos. Y en la administración, pues tampoco sabemos. La medida que se ha anunciado es que la responsabilidad va a trasladarse pues del Ayuntamiento de Sevilla a la Junta Central, vamos, al Gobierno Central de Andalucía, porque bueno, hay ayuntamientos que tienen, normalmente son los gobiernos autonómicos los que tienen esas competencias de inspecciones y tal, pero en ciudades grandes pues son los ayuntamientos, por ejemplo en Madrid, y en el caso de Andalucía, en Granada, Málaga y Sevilla, pues son los que tienen las competencias en este sentido. Y a raíz de este caso, bueno, pues parece que se va a trasladar la competencia a la Junta de Andalucía. Pero vamos, que veremos a ver cómo acaba la cosa. Pasándose la pelotita entre unos y otros. Pues sí, es lo que están haciendo. También hubo un grave error en la toma de muestras al principio, que se decía que se habían retrasado unos 5 días porque había habido un error en los nombres. Entonces ahí se pasaba la pelota del Ayuntamiento de Sevilla a la Junta de Andalucía y viceversa. Y todo así. Así que bueno, un desastre. Nadie asume responsabilidades y bueno, parece que es la tónica habitual cuando ocurre algo malo en este país. Lo raro es pues decir sí, me he equivocado y no volver a ocurrir. Y dimito. Como aquel que cazaba elefantes. En fin.
¿Y del botulismo qué podemos decir? ¿El botulismo y el bonito? Pues mira, en plena crisis de la listeriosis apareció una alerta alimentaria por botulismo en atún, en latas de atún, no de grandes. De las grandes, eso es, no en las pequeñas que solemos consumir en casa, sino en las grandes, de 900 gramos, de la marca Día. Y bueno, pues claro, ¿para qué quieres más? Si la gente estaba histérica ya, pues bueno, con esta noticia ya, pues cardíaca. A mí me quitan el bonito y medio menú se me va abajo, ¿eh? Bueno, es que se lo digo de verdad. En verano era habitual, en ensaladas y demás. Pues a ver, lo que ocurrió aquí todavía está por ver, que yo sepa no ha habido novedades. Lo que dice la empresa es que, bueno, la empresa que fabricaba esto, que se llama Fricansa, puede ser, no recuerdo el nombre. Lo que dijeron es que habían retirado el lote completo a tiempo además y que esta alerta surgió por una familia que había enfermado, había habido solo un foco. Y entonces se sospecha, bueno, dice la empresa, que todas las demás unidades del lote estaban correctas y que lo que puede haber pasado es que al ser una lata grande que se consume no de una vez que la abres, pues que dejas bastante tiempo en el frigorífico, pues que se puede haber contaminado una vez abierta, al haber habido solo un foco de enfermedad, vamos, que no ha habido más afectados que una sola familia. ¿Y es posible? Es posible, pero bueno, veremos a ver. Es verdad que es muy raro esto lo que se suele hacer, pues lo que se hace cuando se elaboran estos productos, pues es enlatar el alimento o envasarlo en un tarro de cristal y meterlo en un autoclave, que es una especie de olla a presión gigante, que bueno, es lo que deberíamos hacer en casa si hacemos conservas caseras, no hacerlas al baño María, sino en una olla a presión. Y entonces pues se aplica calor durante un tiempo concreto para que, bueno, lo de la presión es para que el agua alcance una temperatura superior a 100 grados, porque si no, bueno, pues se evapora y de 100 grados no pasa. Bueno, la cuestión es que, claro, si hay un problema de botulismo, pues se supone que hay un problema de esterilización y entonces habría más unidades afectadas en el mismo lote. Al haber solo una, pues da a pensar que ha habido solamente ha habido una contaminación una vez abierto la lata. Pero bueno, habrá que ver porque no se ha ofrecido más información sobre este caso. Esto parece que quedó ahí y no se ha sabido más. Y otra tercera cuestión que también aumentó la alerta social, pues fue otra alerta alimentaria producida por más que una alerta alimentaria, fue un brote de salmonelosis en un restaurante oriental en Palma que afectó a 90 personas por salmonelosis y pues algo que comieron que les sentó mal en aquel restaurante. Y ya está, eso no se considera una alerta alimentaria porque que es un caso aislado de alguien que ha hecho mal en un caso concreto y que no hay alimentos circulando por ahí todavía que haya que retirar ni nada. Y bueno, pues eso también es relativamente habitual en verano, a lo mejor no brotes tan grandes, pero bueno, eso entra dentro de lo normal. Lo que ocurre es o de lo habitual, digamos, no normal sino habitual. En verano, lo que ocurre es que bueno, pues este año con esta alerta de la listeriosis, pues han saltado a la prensa este tema y encima en verano, claro, pues se da más bombo y parece que pues que cada alerta sanitaria alimentaria pues se hacía un mundo de ella. El otro día también hubo una por presencia de leche no declarada en un producto, no me acuerdo cuál, en margarina. Margarina con leche no declarada en el etiquetado, que esto es peligroso para personas alérgicas a las proteínas de la leche. Esto es algo habitual también, relativamente habitual, alertas por alérgenos no declarados. Lo que ocurre es que normalmente pues no tenemos conocimiento de ello y bueno, pues como había todas estas noticias, pues parece que se ha puesto ahí en la prensa como si fuera pues el acabose otra vez. ¿Qué otra cosa echo yo en falta, que siempre lo repito? Pues una comunicación directa desde las autoridades sanitarias hacia los ciudadanos. Ahora tenemos redes sociales, el Ministerio de Sanidad tiene Twitter,
AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de nada. Depende de la cuenta del Ministerio de Sanidad. En la página web de AESAN no se informó de esta alerta alimentaria de la listeriosis hasta el día 20 por ahí de agosto. Es decir, 5 días después de que se hiciera oficial la alerta. En el perfil de Twitter de la Junta de Andalucía no se dijo prácticamente nada tampoco. Y bueno, pues hoy en día, con las herramientas que existen, pues ya digo, de comunicación directa con el ciudadano, pues se podría, bueno, pues favorecer esa labor de transmitir la información, además evitando que se propaguen por ahí bulos sin sentido, porque se llegó a decir que toda la carne de cerdo estaba contaminada, que no se podía comer carne de cerdo. La gente pensaba que la listeriosis es como la gripe, que si te estornuda alguien te la va a contagiar, y no es así ni mucho menos. Es verdad que hay riesgo de contaminación cruzada, pero solo con, pues eso, con utensilios sucios, o si alguien enfermo va al baño y luego no se lava las manos, por ejemplo. Pero ya está, no se transmite de persona a persona así como así, vaya, es muy difícil. Así que bueno, pues en estas estamos. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Bueno, ya se ha dado por concluido el brote, aunque puede haber casos puntuales, seguramente habrá pues algún caso en los próximos días. Y bueno, por lo demás veremos a ver las repercusiones que tiene esto para los responsables, si es que las tiene, hombre, digo yo que las tendrá, por lo menos Esperemos. Para los empresarios o para el empresario en este caso. De momento la empresa ha cerrado, la repercusión más grave va a ser solo faltaba que para los trabajadores, sí, claro, que se quedan en la calle. Lo de siempre. Esto pues también puede servir como llamada de atención no solo para las autoridades para que hagan las cosas bien en el futuro como se estaban haciendo hasta ahora, sino también para las personas que trabajan en empresas y que son gestores de empresas, pues para que vean que la seguridad alimentaria no es solo cuestión, como dice mucha gente, bueno, voy a comer esto que si acaso me entra diarrea un día y ya está. No pasa nada, esta tortilla que está aquí medio deshecha, voy a comer un pinchín, ¿qué más da? Pues sí, pues el otro día, por ejemplo, estaba viendo en la tele, estaba en un restaurante playero, estaban poniendo en la tele estos casos y mientras tanto me pusieron en la mesa una tortilla ¿Cómo cruda. estaba la tortilla? Ahí con cruda. El huevo corriendo por el plato. Entonces, hombre, pues hay que hacer las cosas bien, no es capricho, es por cuestión de seguridad alimentaria y de salud. Y bueno, pues esto ya se ha visto que puede tener graves consecuencias sobre la salud, y no solo sobre la salud, sino también sobre la economía, ¿no? Sobre la economía familiar, pues ya vemos que va a haber, o hay ya varias personas, varias familias que ya no tienen un ingreso porque los trabajadores están en la calle. Y bueno, pues puede suponer incluso una crisis económica de alto nivel, porque bueno, pues la carne mechada, me imagino que ya nadie va a comer carne mechada, igual que ocurrió con la colza, que el aceite de colza ya es un alimento maldito, igual que ocurrió con el panga, que es un gran ejemplo de cómo puede afectar un bulo o una alerta alimentaria, en este caso fue un bulo, a la economía de todo un país, porque Vietnam es un gran productor, era un gran productor de panga y dejó de venderlo porque España era uno de los principales compradores, dejamos de comprarlo y claro, la economía de Vietnam, de todo un país, se resintió por culpa de estos miedos infundados, que no digo que el panga sea el mejor pescado del mundo, porque no lo es, pero vamos, era seguro, su consumo era seguro. Y bueno, pues esto es lo que hay. A ver si nos ponemos las pilas y somos más responsables. A partir de septiembre nos ponemos las pilas. A ver cómo funciona este territorio. Miguel Ángel Lurueña, es que echábamos de menos a Miguel Ángel Lurueña. Bienvenido de nuevo acá. Muchas gracias.